Basta recorrer el país y observar el tránsito de carga que circula por nuestras rutas para que nos demos cuenta cuál es la base principal de la producción uruguaya. Productos primarios, granos, madera, ganado, entre otros bienes que prácticamente no tienen valor agregado. No tener valor agregado significa que el bien es vendido casi como sale de la tierra. La circulación de bienes producto de la tierra no genera la misma cantidad de empleos que la industria manufacturera. Basta circular por una ruta brasileña sin ir más lejos para apreciar el ir y venir de camiones cargados de productos industriales, cargados de frutos precisamente de la manufactura. Claro, Brasil es un país industrial. Para cambiar esa realidad endémica en Uruguay, el PIT-CNT ha propuesto modificar la normativa destinada a la promoción de inversiones, ponderando la generación de empleo, priorizando aquellos sectores de actividad con mayor valor agregado o con contenido tecnológico o que provenga de sectores que no dependan de los recursos naturales. Un estudio del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT entiende que un cambio de esta naturaleza no es viable sin subsidios públicos. Para ello, se propone aumentar la tasa del impuesto a la renta de las actividades económicas y hacerla progresional, utilizando esta mayor recaudación fiscal en la creación de un fondo de subsidios para el mayor valor agregado, priorizando la creación de empleo de calidad. Otras propuestas impulsan la participación de industrias uruguayas en cadenas productivas regionales, el financiamiento de la investigación y el desarrollo subvencionando proyectos, costeando los estudios y las patentes de las innovaciones que se logren. También se propone que a la hora de realizar compras públicas, el Estado priorice a proveedores con componentes nacionales y en particular aquellos que tengan mayor impacto en el empleo. Porque Uruguay sigue siendo un país agrícola ganadero con dificultades para multiplicar la cantidad de empleos, es que hoy en Tripaliare discutiremos sobre la matriz productiva uruguaya. Bruno, en la presentación del programa tratamos de ser bastante gráficos, planteando que si uno circula, por ejemplo, por una ruta de Brasil, no hay que irse a Europa, en Europa seguramente sea más, ve una constante circulación de vehículos de carga, de camiones que llevan o autos o electrodomésticos o capaz que ropa, digo, productos industrializados. Si el mismo recorrido se hace por las rutas del Uruguay, uno ve madera y vacas y eventualmente soja dependiendo de la época del año. Me da la sensación y me gustaría conocer en detalle que eso está reflejando una realidad histórica en el Uruguay, y es que los productos primarios prácticamente no generan muy pocas fuentes de trabajo. Sí, primero que nada, bueno, muchas gracias por la invitación a participar de este programa. Y bueno, ese tema que planteás es quizá el principal tema a nivel de la economía de Uruguay actualmente, en términos estructurales y históricos también, como bien decías. El tema de la matriz productiva podríamos decir que es el nudo gordiano de los distintos problemas económicos que tenemos actualmente, porque bueno, una transformación de la matriz productiva en términos estructurales generaría una serie de soluciones en tema tanto de la sustentabilidad del crecimiento, hacerlo menos volátil, como históricamente ha sufrido nuestro país, también solucionar desde el punto de vista del empleo y del empleo de mejor calidad, desde el punto de vista de la igualdad, porque los países que tienen una matriz productiva más intensiva en determinados productos que tienen que ver con la industria, pero particularmente con la industria intensiva en conocimiento, también son aquellos sectores que pagan mejores salarios a los trabajadores que en ellos se desempeñan. Y bueno, también desde el punto de vista fiscal, porque una economía con una matriz productiva sólida, integrada, más diversificada, no basada solamente en productos primarios, también genera mayores ingresos que el sector público puede recaudar para continuar con políticas en el sentido de profundizar eso y
seguir con esa dinámica. Ahí está. A ver, como primera aproximación al tema, entonces podemos resumir o podemos extraer de lo que acabas de decir que una economía basada en productos primarios, que era más o menos lo que planteábamos y más o menos es el espíritu, el corazón de este programa, discutir esto hoy, es una economía que podrá incluso hasta generar beneficios al fisco uruguayo, ¿verdad? Porque, por ejemplo, hace algunos años los precios de los alimentos, los precios de los commodities tenían un muy buen valor en el mercado internacional, razón por la cual a los productores de soja o a los productores de distintos tipos de alimentos o productos primarios les iba muy bien en el mundo y pagaban buenos impuestos. Pero resulta que trabaja poca gente allí y ahora voy al foco al que quería llegar. Se supone que, porque vos hablabas de empleos mejor remunerados, se supone que en la industria manufacturera, hay oficios más necesarios con mayor nivel de especialización a lo que se puede encontrar, por ejemplo, en el trabajo del campo, y ahí está la diferencia de los niveles salariales. Sí, eso podríamos decir que se cumple, más allá de que también hay que agregarle algún matiz, porque no podríamos decir que en todas las actividades que se desarrollan en el sector agropecuario los empleos son de baja calificación, No, está claro. Ni tampoco al revés, que en la industria manufacturera todos los empleos son de alta calificación, pero sí hay una tendencia incluso en la academia a nivel global bastante, que se está abriendo camino muy fuerte actualmente, de de ver nuevamente, porque esto se había perdido en algunas épocas, algunas décadas atrás, de la importancia de la industria como entendida en sentido amplio, no solamente, digamos, la industria de chimeneas, sino algo más amplio que eso, también lo que tiene que ver con la producción de tecnología, de servicios de alta calificación, pero sí lo que tiene que ver con la intensidad tecnológica en la producción, el valor agregado, la mano de obra calificada trabajando allí, que esos sectores son los que en definitiva le dan solidez a una matriz productiva y permiten generar una sostenibilidad en el crecimiento económico. Nosotros una de las cosas que podemos ver en Uruguay en los últimos años, que entre 2005 y 2014 más o menos hubo un crecimiento económico importantísimo, a tasas muy altas, quizá históricas para lo que es Uruguay, y que fue un crecimiento que fue bastante generalizado, ¿sí? Muchos sectores de la industria que estaban, por ejemplo, habían caído en las situaciones de casi desaparición en la crisis del 2002, bueno, tuvieron cierto repunte, algunas industrias que históricamente no habían sido muy desarrolladas lograron crecer, como por ejemplo la industria químico-farmacéutica, y bueno, y ni hablar del sector agropecuario, que fue como el impulsor de todo ese crecimiento. Desde el 2014, 2015 en adelante, a lo que asistimos es a un enlentecimiento del crecimiento y sobre todo a una pérdida de puestos de trabajo muy fuerte a nivel de lo que es la producción de bienes materiales, ¿sí? En la industria y en el agro, básicamente. O si uno mira los sectores de servicios, hay muchos sectores de servicios que en esta última etapa, de estos últimos 3 o 4 años, siguieron teniendo expansión en empleo, como pueden ser los servicios de salud, servicios de tipo vinculados con los servicios de empresas, asesoramiento, ese tipo de cuestiones, pero lo que son los sectores más del núcleo de la producción material han tenido una caída en el empleo muy importante, que explica básicamente la caída en estos 40.000 puestos de trabajo que tuvimos en los últimos años. Entonces, vemos que es bien importante para, digamos, lograr crear esos puestos de empleo que se perdieron y impulsar nuevos sectores, sobre todo hacer políticas activas. Digamos, la historia nos muestra también que los países que se han logrado desarrollar desde el punto de vista económico de forma sostenible, partiendo de situaciones de no desarrollo, digamos, porque digamos, a Uruguay no le correspondería mucho mirar, para tomar ejemplos, lo que fue, no sé, la historia económica de Estados Unidos, de Gran Bretaña, los países desarrollados tempranos, digamos, sino, en todo caso, los ejemplos de países que no siendo desarrollados en un momento de la historia del capitalismo, digamos, lograron, a través digamos, de determinadas políticas, esa senda de desarrollo. Y lo que Vietnam, por ejemplo. Bueno, el caso de Vietnam es muy, muy particular, porque todavía tiene un desarrollo basado en la industria manufacturera, pero no intensiva en alta tecnología. Un poco el ejemplo de China hace unos años, hoy podemos decir que se ha movido, digamos, al sudeste asiático, donde si bien tiene una producción manufacturera muy importante, que es algo relevante,
no es todavía una producción intensiva en tecnología como la que podemos ver, por ejemplo, que empieza a ver en China, ¿sí? Con características muy particulares, pero bueno, el ejemplo de Corea del Sur, Finlandia, que muchas veces se toman como ejemplos de ya un desarrollo maduro basado en políticas muy activas para la promoción de la industria. Bien. Eso es un poco las señales que nos muestran esos casos. Seguramente quieras hablar, lo harás si es que es tu voluntad, de esas 10 propuestas que el PIT-CNT o el Instituto Cuesta Duarte dejó plasmadas en un documento, que son propuestas que pretenden precisamente eso que vos estás planteando, ampliar la matriz productiva del Uruguay con una tendencia bien fuerte a la generación de puestos de trabajo. Pero antes no puedo evitar preguntarte, seguramente se lo preguntaremos también a quien corresponda, a los distintos operadores del gobierno o del sistema político, porque acá hay en juego también decisiones políticas, no solamente técnicas. ¿Por qué no se ha podido? ¿Por qué Uruguay nunca pudo salir de esto? Bueno, es una pregunta muy compleja. Yo creo que durante bastante tiempo, podríamos ubicar entre la segunda mitad del siglo XX, hubo una visión que se fue imponiendo de que bueno, el mercado era el que tenía que disponer, digamos, el mercado como el mejor asignador de recursos, como dicen a veces los economistas, era el que tenía que disponer qué se producía y qué no, y que el Estado, digamos, a través de la política pública no tenía que incidir en eso. Y eso también venía consigo de una crítica que se hacía al modelo industrial uruguayo y de otros países de América Latina de la década del 40 y del 50, que se entendía que había fracasado porque el Estado bueno, daba muchos subsidios, no controlaba bien, se promocionaban sectores que no eran sostenibles desde el punto de vista más dinámico. Y de alguna forma esa visión que se fue imponiendo directamente no tenía una intención de una transformación productiva de fondo. En el caso del gobierno que asume a partir del 2005, hay en su programa histórico del Frente Amplio, digamos, y en algunas iniciativas que se han tomado, una visión de que sí, de que el Estado tiene que orientar un poco más, desde el punto de vista económico, qué sectores se pueden considerar estratégicos y una serie de cuestiones de que el Estado tiene que tener mayor presencia en la regulación económica. Pero a pesar de los 14 años transcurridos, claro, mucho no se ha logrado. Tuvimos primero una coyuntura donde el boom de precios de algunos commodities, de algunos productos de bajo valor agregado fue tal que de alguna forma parecía lógico, bueno, dedicar, y para los operadores privados, digamos, dedicar recursos a invertir en producir soja, madera y una serie de productos que generaron algún derrame económico menor, porque esas son las características de esos sectores, pero generaron un impulso económico muy fuerte, permitió al Estado recaudar y generar cierto derrame también por ese lado. Lo que vemos... O sea, perdóname, un breve paréntesis. Sí. Un derrame económico que no necesariamente fue el auténtico, el que todos esperamos, que es el que se da a través de la generación de fuentes de empleo. Sí, en todo caso, el Estado recaudó mejor y tuvo más para repartir, más para políticas sociales. Eso es lo que estás diciendo. A veces se generan empleos en el entorno de determinadas actividades agropecuarias que son empleos genuinos, como pueden ser los servicios logísticos vinculados con la producción agraria, el transporte, por ejemplo, todos los servicios que se generan alrededor de algunas inversiones puntuales como UPM, etcétera, pero que no es la magnitud de cantidades y calidad de empleo que son acorde a esos niveles de inversión que se hacen también. Ahí está, no es una generación masiva de empleos. Exacto. Y un poco lo que vemos es que no ha habido quizá políticas lo suficientemente potentes. Quizá ha habido algunas tuvieron buenos resultados, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con la política energética, que transformó la matriz energética de forma radical y es algo bien importante, o algunas políticas industriales que generaron logros en algunos tramos de algunas cadenas productivas. ¿Y cómo influyó la transformación de la matriz energética? ¿Cómo influyó en la generación de puestos de trabajo? Bueno, no es un sector que genera puestos de trabajo directos de forma... Volvemos a lo mismo, es decir, una vez que los parques eólicos están montados, el viento sopla y los molinos giran. Sí, el mantenimiento que tienen esos sectores y poco más. Pero no es masivo. En términos de puestos de trabajo, sí, está claro que muchos de esos logros en términos de la transformación en algunos sectores, en algunos rubros, no son relevantes. El otro ejemplo que podríamos poner son las plantas de celulosa, ¿no?
¿Generan empleos? Sí, obviamente generan empleos, algunos cientos dentro de la planta y algunos miles en las actividades alrededor, pero para lo que es la inversión y para lo que es el nivel de facturación que tienen esas empresas, no tiene un correlato a nivel de empleo ni siquiera mínimo, digamos, o que supere algún mínimo. Para eso entendemos que tiene que haber políticas más potentes que atiendan el tema del empleo como uno de los factores que se tiene que tener en cuenta en la política industrial, o por lo menos que lo jerarquice un poco más, bueno, además de otros elementos como son la cuestión de sectores que sean intensivos en tecnología, en investigación y desarrollo, etcétera, ¿no? Pero sí, centralizar un poco más en el empleo, en las políticas industriales es algo a trabajar. Escuchándote con atención, me imagino un reproche al gobierno, ¿no? Me imagino un reproche al gobierno que se le diga, bueno, el Frente Amplio hace 15 años que está en el gobierno y no ha logrado cambiar la matriz productiva, por lo tanto no logró generar fuente de trabajo. Y también me imagino la respuesta, ¿no? Estamos tratando de hacerlo. Fíjense la cantidad de discusiones que se han generado. Me imagino, estoy poniéndome del otro lado, ¿no? Estoy poniéndome en los zapatos del gobernante. Las discusiones que se han generado en torno a los acuerdos que hemos realizado con la pastera finlandesa UPM, para que instale su segunda planta de celulosa. Es decir, para el gobierno eso es trabajar para generar fuentes de empleo. ¿Cómo ve el PIT-CNT, el Instituto Cuesta Duarte y los estudios que ustedes realizan sobre ese comportamiento del gobierno? Sí, bueno, nosotros creemos que efectivamente, si bien el gobierno ha hecho cosas, además de lo de UPM, bueno, está toda la iniciativa de Transforma Uruguay, hay una serie de iniciativas que tienen que ver con políticas industriales. Lo que vemos es que todavía no son lo suficientemente potentes, quizá porque no se las ha jerarquizado desde el punto de vista de político, o quizá porque no tienen los recursos todavía necesarios suficientes para generar un despegue, digamos, un salto en calidad en la matriz productiva. Sí entendemos que se han hecho algunas cosas que están buenas, por ejemplo, determinados ámbitos de diálogo, como puede ser el Consejo Consultivo de Transforma Uruguay, donde participa el PIT-CNT, o determinadas políticas que tienen que ver con algunos sectores que el gobierno desde la OPP, por ejemplo, ha tomado como estratégicos, pero lo que vemos que todavía, si bien la orientación la compartimos en general, le falta mucho, digamos, de potencia a esas iniciativas para generar una transformación sustantiva y sobre todo con el tema de la generación de mayor cantidad de puestos de trabajo en esos sectores que tienen un potencial de desarrollo más pensado hacia adelante. Creemos que hay que profundizar en eso. Una de las herramientas que planteamos en ese documento son algunas de las propuestas que va a estar manejando el PIT-CNT en la discusión pública este año. Nos parece que si bien el PIT-CNT no tiene que hacer campaña electoral, sí tiene que participar de la discusión. Bueno, y hacer aportes. Y hacer aporte a la discusión pública que va a haber este año, que va a ser muy, muy fecunda seguramente. Una tiene que ver con la necesidad de plantearse, bueno, incrementar lo que son los subsidios. A veces subsidio es una mala palabra, por eso capaz que lo planteamos como estímulos o incentivos, pero el contenido es lo mismo, o sea, un apoyo que haga el Estado, ¿sí?, a determinados sectores o partes de una cadena económica que se entiende que es estratégica, no como una cosa permanente, no reproducir el modelo industrial que capaz se agotó rápidamente en Uruguay porque se daban algunos subsidios, pero después eso quedaba como una cosa que el empresario lo tomaba como algo permanente y el Estado de alguna forma terminaba siendo quien en muchos sentidos terminaba sosteniendo una actividad industrial que no tenía perspectiva. Sí, claro. Capaz que esto es el ejemplo de lo que estás diciendo, ¿no? Porque en realidad FUNSA fue producto de una época en la que había una fuerte protección. Por ejemplo, FUNSA pudo comercializar su producción durante muchas décadas porque los aranceles que pagaban los neumáticos importados, por hablar del producto principal que salía de esta fábrica, eran elevados. En la década de los 90, cuando caen los aranceles, entonces la producción de esta fábrica no tenía cómo competir con los precios de los neumáticos que venían del exterior. Lo que pasó fue que se hizo una política de protección muy generalizada en una época y en los 90 se barrió con todo. Entonces, evidentemente todo lo que eran industrias manufactureras iban a tener dificultades. Lo que nosotros planteamos es una política de desarrollo industrial con subsidios explícitos, pero que permita después a los sectores también un desarrollo más autónomo hacia adelante. Después eso en la sintonía fina de cómo se maneja, de los tiempos y eso, no decimos que no planteamos, digamos, un tiempo en el cual tengan que darse los subsidios, pero sí en esa lógica, ¿no? ¿Hay algún sector de la producción industrial al que ustedes
entienden que hay que dirigirse para fomentar con mayor intensidad fuentes de trabajo? Sí, en realidad en la propuesta no hablamos de sectores específicos porque... No, es cierto. Pero un poco la idea es sectores que tengan una perspectiva de crecimiento hacia adelante. ¿Sí? Sectores que sean intensivos en empleo lo más posible, que generen empleo en cantidad y calidad. Esos serían un poco los criterios. Básicamente tiene que ver con eso. No nos cerramos a decir, bueno, estos sectores no, porque ya se demostró que fracasaron o algo así, y estos que son. Y también pensado en términos de no solo los sectores que hoy existen, porque un poco la economía, y cada vez más eso se ve, surgen sectores nuevos. Y también el Estado podría plantearse invertir en aquellos sectores que capaz que hoy no existen, pero se los tiene que ir generando en su propio desarrollo, y a veces eso incluso termina siendo más, generando mejores resultados que invertir en sectores que ya existen. Pero son como ideas, ¿no? También hay que invertir en aquellos sectores que ya existen, pensando en qué potencial de desarrollo, qué nichos tienen, porque hay veces que un sector, capaz que el desarrollo completo de ese sector es medio complicado, pensando en la escala que tiene Uruguay o porque tiene mucha competencia ya establecida en los mercados internacionales, pero algún nicho de algún subproducto específico de ese sector se puede atender o se puede... Pienso, por ejemplo, en la vestimenta, que es la gran discusión, ¿no? Muchos dicen, no, la vestimenta en Uruguay ya no tiene razón de ser, está cayendo hace muchas décadas. ¿Y qué dicen ustedes sobre esa Lo que decimos que, por ejemplo, en algunos nichos de producción de ese rubro, pensando en atender algún mercado específico, capaz que no podemos pensar en competir con la vestimenta china o del sudeste asiático en cantidad. Pero sí capaz que le podemos vender a, no sé, algún mercado de Latinoamérica, algún producto específico, y tratar de aumentar las ventas por ese lado y la producción y el empleo. Bien. Bruno, en cuanto a los subsidios a los cuales hacías referencia, leí por ahí que una de las propuestas de financiamiento es aumentar la tasa del IRAE, del impuesto a la renta de la actividad económica. Pero, a ver, ¿cómo se armoniza una cosa y otra? Porque capaz que de repente a aquella actividad a la cual le aumentamos la tasa del IRAE, al mismo tiempo la estamos subsidiando por otro lado. ¿Cómo lo plantean eso? Sí, ahí un poco la idea de incrementar ciertos impuestos al capital, porque también habíamos planteado el tema de las exoneraciones fiscales que se hacen a impuestos al capital y al patrimonio, viene por el lado de que visualizamos que hay una gran disparidad en las ganancias y las rentas que obtienen los distintos sectores de la actividad económica. Entonces, la idea de incrementar algunos impuestos tiene que ver con tratar de focalizar también en algunos sectores que tienen ganancias extraordinarias por distintas razones de coyuntura o de posición oligopólica en algún mercado, o por, digamos, condiciones naturales de Uruguay. Digamos, Uruguay produce algunos productos agropecuarios porque tiene condiciones naturales para ello, no porque los empresarios, digamos, de ese sector sean mejores que en otro país o algo así. Y lograr identificar, bueno, cómo esos sectores pueden aportar un poco más al fisco, ¿sí? Sin que implique generar situaciones de desinversión en esos sectores, porque el tema de, si no, ahí generaríamos, digamos, un problema por un lado tratando de solucionar otro, y con ese fondo de obtener recursos de algunos sectores que tienen ganancias extraordinarias, volcarlo a poder realizar algunos subsidios a los sectores que lo necesitan, porque tampoco tendría sentido subsidiar sectores que ya funcionan bien o que tienen una rentabilidad razonable, pero bueno, un poco en una línea de tratar de equiparar lo más posible las rentas que obtienen los distintos sectores económicos. Es complicado. Sí, claro. Y pero lleva un poco tiempo, la línea supongo. es Lamentablemente no nos da el tiempo del programa, pero vi también, muy rápidamente te pido que me hagas alguna referencia, que proponen que empresas uruguayas se integren a cadenas de valor a nivel regional. Esa es una de las cosas que me ha quedado en la memoria, que concretamente qué es lo que plantean en ese sentido. Sí, eso tiene que ver con que nosotros visualizamos, y esto también hay una producción académica muy clara sobre esto, que ya es difícil pensar la economía en términos de sectores muchas veces, porque en realidad es cada vez menos lo que hay de un sector económico, digamos, en cada país, sino lo que hay es cadenas de valor, y el producto final que se produce, que consumimos, es producido por cadenas de valor cuyos eslabones están en distintos países, claro, o incluso en distintos continentes. Entonces lo que nosotros vemos es que Uruguay está integrado en esas cadenas globales de valor, pero en los eslabones de menor intensidad
tecnológica, que son los que generan menos empleo y los que derraman menos valor económico al resto de la economía. Un caso que podríamos decir es el caso de la celulosa. Uruguay produce madera, tiene las plantas celulosas más grandes del mundo, pero lo que seguiría a eso, que es la elaboración de papel, de productos de base celulósica, etcétera, Uruguay no participa. Es importante subrayar esto, porque hay mucha gente, fundamentalmente gente común y corriente, no gente que esté en la actividad política o económica o empresarial, que cree que Uruguay exporta celulosa. No, Uruguay exporta madera. Porque la exportación del Uruguay se da cuando la madera entra en la zona franca donde están operando la fábrica de celulosa. Claro. ¿Es correcto esto? Sí, y después de la fábrica de celulosa se exporta la pasta, exacto, que es una materia prima con una transformación química, pero muy primaria para lo que viene después, que se hace en otros países. Ahí está. Una de las propuestas que hacemos es tratar de generar mecanismos de integración productiva regional. Nosotros siempre desde el PICNT vimos el Mercosur no como una alianza puramente comercial, sino como una alianza que tiene que ir al plano productivo. Obviamente que para esto, hoy estamos hablando en 2019, el Mercosur ha cambiado mucho en los últimos años, las orientaciones de algunos de los gobiernos que la componen, pero la idea de la integración productiva regional, para decir, bueno, Uruguay capaz que no tiene que hacer toda una cadena de valor, porque por un tema de escala es imposible desde el punto de vista económico, pero sí puede tratar de hacer acuerdos con los países vecinos, donde los costos de transporte son más bajos, para generar cadenas de valor. Capaz que en algunas de esas cadenas de valor Uruguay está en los eslabones más débiles, pero logra hacer un acuerdo para que en otras cadenas claro, Uruguay se integre en el medio, por lo menos, claro, o al final. Y ahí generar una cadena que tenga una escala productiva razonable a nivel más regional y bueno, y que sea beneficiosa para todos los países que la integren, ¿no? Bruno, gracias por haber estado en Tripaliare con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación y a las órdenes. Bueno, muy bien. La palabra trabajo viene del latín tripaliare, torturar. Dedicarse al arte, algo que es absolutamente vocacional y que la mayoría de las veces está completamente separado de cualquier cuestión económica. ¿Se puede considerar un trabajo? Absolutamente sí. Es un trabajo que se hace con muchísimo amor. El arte para mí es mi vida, ¿no? Es la manera en la que yo me expreso y podría decir que pensando en arte todo el tiempo, ¿no? Viendo la posibilidad expresiva en todo lo que me rodea, ¿no? Si fuera por mí estoy todo el día trabajando. Sí, uno entra en una dinámica que estás todo el tiempo en eso. O sea, venir a este lugar y empezar a ver, para mí ya hay intereses estéticos, plásticos, que ya me están moviendo cosas, ideas, y es un trabajo continuo, ¿no? O sea, es esa idea un poco. Y cuando vos te dedicas a algo que no tenés un horario, porque, por ejemplo, podés ir al taller de mañana, prepararte el mate, te pones a trabajar hasta tal hora, ¿no? De hecho, hay veteranos artistas que hacen eso, hacen como una especie como de dinámica. Algunos paran para dormir la siesta, no sé si Podestá o alguna gente más veterana, ¿no? Pero en general no, y uno se mete ahí y ya no sabes, no estás mirando el reloj, ¿no? Me hace acordar a una frase de José Gurvich que decía, yo soy un obrero del arte, o a la otra que te comentaba recién, de justamente ahora que tenemos a Picasso por acá, 1% inspiración y 99% de trabajo. Yo creo que la gente como que ha tomado como otra idea de lo que es el arte, ¿no? Y es mucho trabajo, es mucho trabajo. Incluso hasta para invitar a la musa tenés que estar trabajando, digo, si estás medio en otra es muy difícil. Es como, o sea, a vos se te ocurre la idea y la idea es un segundo, después lograrla, bajarla a tierra, tiene todo ese proceso, ¿no? de mucho trabajo o laburo, como decimos nosotros, que viene de laboro, del italiano, ¿no? de la época de la alquimia, de lograr la piedra filosofal, ¿no? Recuerdo que yo estaba en Valle Edén y había dejado preparatorio de arquitectura y le mandé una carta a mi viejo diciéndole que volvía a Montevideo y que me iba a dedicar a la arquitectura, ¿no? Y cuando vuelvo, fue como la eclosión de lo que es dedicarme a las artes plásticas. Y de esto ya van 44 años. En un principio vos pensás que vas a poder de alguna manera remarla por otros lados y empezás a hacer cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, empezar a aprender en un taller y llega un momento que no tenés para pagar
y bueno, y haces un acuerdo con el maestro para entonces, bueno, vos hacer las tareas del taller y con el tiempo quedás como docente del taller, ¿no? Eso me pasó en el taller Barradas, me pasó en el taller Clever Lara, ¿no? Pero después el tema es cuando empezás a buscar trabajo aparte de esto y entras a meter la pata y a meterte en cosas que no tienen nada que ver y siempre volvés a esto. Resultado actualmente, todas las actividades que hago para pagar las cuentas, digamos, tienen que ver con el arte, ¿no? Clases de historia del arte o talleres de arte, porque ya vender obra es muy, muy difícil. Cuando yo me pongo a hacer una obra, digo, bueno, le voy a poner colores luminosos, la voy a pintar prolijo, la voy a marcar, o sea, ya estoy inventando un producto. Entonces, para mí eso no es arte, ¿tá? O sea, si yo te digo cuánto he vendido en mi vida, en periodos que he vendido obra, que de pronto, bueno, se empezó a vender y sorpresivamente la empecé a vender, obra que la galería tomaba como un elemento, incluso sabían que me enojaba, pero cuando estaba por salir me despedía, estaba por llegar a la puerta, me decían, a ver si metés algo con naranja, ¿viste? O sea, como, ¿no? Tráeme un 42, 44, una cosa así. Pero después me pongo en la balanza la cantidad de obra que he vendido, que yo he hecho así con las vísceras, y he vendido más por ese lado, he vendido obra que no está pensada para vender, ¿no? Que vos la haces en tu viaje interior, en el taller, en donde estés, y de pronto aparece alguien que entiende eso y tácate, y se vende. Últimamente estoy tratando en el arte de ser incorrecto políticamente, ¿no? Hablando, porque me parece que si no el arte se va como, lo vas recortando como si fueran esas plantitas de jardín, ¿viste? El grateo, ¿no? de los canteros, ¿viste? Lo vas recortando aquí, bueno, esto no lo puedo decir, esto no lo puedo mostrar, o sea, ¿no? Digamos lo políticamente correcto en relación al arte me parece como que lo ahoga. Sacrifiqué muchísimas cosas, pero en algún momento me sentí como culpable, que ya eso está subsanado, ¿no? Hemos crecido todos y seguimos vivos y está, pero en algún momento sentí que había sacrificado a mi familia, ¿no? Mis hijos chicos, la madre de ellos, eso fue como un momento que vos decís, esto es como que los hice meterse a bucear, aguanten el aire y aguanten cuanto puedan, ¿no? Y eso fue también en un momento, además, en el 2002, 2001, cuando hubo una debacle, y este país es muy cruel con el arte y los artistas, ¿no? O sea, es lo primero que se recorta, ¿no? El tema de cultura. La cultura es lo primero que se recorta. Y me mantuve y hasta momentos que pensé que ya no había más nada, que llegué a estar enfermo, casi me muero incluso, ¿no? De no comer, ¿viste? O sea, de verdad, como en las películas, ¿no? Casi me agarró una tuberculosis y en ese momento hice unas ventas alucinantes y salí de vuelta. Isabela, la inquietud que estamos planteando en este programa tiene que ver con la matriz productiva del Uruguay y esto naturalmente relacionado con los puestos de trabajo. Y hay una creencia muy amplia que entiende o que observa que en realidad la matriz productiva más importante en el Uruguay es la de la producción de bienes primarios que tienen poco valor agregado, razón por la cual generan poca fuente de trabajo. Y con el entrevistado anterior también planteamos el tema de la misma manera para que la gente más o menos tenga de manera bien gráfica hacia dónde queremos apuntar y cuáles son las preguntas que queremos hacerte. Si uno transita por carreteras de Brasil fundamentalmente, que es un país bastante industrializado, ni que hablar de Europa, ve mucho tránsito de carga, muchos camiones, pero en sus cajas o en sus contenedores algunos llevan autos, otros llevan electrodomésticos, en fin, todos bienes surgidos de la manufactura, de la industria, en sus distintas modalidades. Sin embargo, en las carreteras uruguayas, que también hay mucho tránsito de camiones, es soja, madera y ganado lo que se ve.
¿Se entiende bien la diferencia a partir de la cual queremos comenzar a conversar contigo? ¿Cuál es la primera impresión que podés decirnos de esto? A ver, que hay un conjunto amplio de factores que se están dando a nivel global, ¿no? En el mundo se habla, en todo el mundo y sobre todo en el mundo desarrollado, de una tendencia a la desindustrialización. Es decir, la industria manufacturera fue el sector más importante en generación de riqueza desde principios del siglo XX hasta la década del 70-80. Desde entonces hay una tendencia global a modificar eso y que cada vez tengan más peso los determinados sectores de servicios, muy influenciados por la revolución de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Y ese es el sector más dinámico de generación de empleo hoy en casi todos los países desarrollados. No es la situación de China, que un poco se ha transformado en la gran industria global, pero es un poco la tendencia global en muchísimos lugares. Sí, nuestro país depende muchísimo de sus recursos primarios. Tal vez ahí lo más importante es pensar cómo esas cadenas de valor pueden generar mayor valor agregado y mayores puestos de trabajo. No necesariamente una contraposición entre la producción agropecuaria y la industria, sino, y de hecho en Uruguay tuvimos una larga tradición de eso, de cómo la industria puede agregar valor a los productos de base agropecuaria. Entonces, digamos, como para una primera impresión, hay cambios que se dan en muchos niveles. Tú me mencionabas Brasil, pero justamente Brasil es de los países que más ha privatizado su estructura productiva en las últimas décadas. Hoy día es uno de los principales exportadores mundiales de minerales y de alimentos, ¿no? Estados Unidos, que es la principal economía global, es el primer exportador mundial de alimentos también. Entonces, esto es para decir... pero perdón, sí. Alimentos tal como... Porque ahí tenemos un tema, ¿no? Ahí también deberíamos hacer una diferenciación bien clara. ¿Alimentos tal como salen de la tierra o alimentos industrializados? Procesados. Bien, de los dos. En el caso de Estados Unidos, de los dos. Fíjate que Estados Unidos tiene unas enormes exportaciones de soja, igual que nosotros, a China, ¿no? Ahora que hay un problemita, que han tenido problemas ahí, que China le puso aranceles a la soja, ni más ni menos, que es el poroto de soja tal cual sale. Además, por supuesto, Estados Unidos también tiene una enorme industria de procesamiento de alimentos y de un montón de otras cosas. Pero me parece que ahí lo más importante como concepto es no tanto si se exportan o no alimentos, que está bien, sino si solo se exportan alimentos o si existen otras industrias de soporte, de apoyo, de bienes y de servicios. Y yo creo que en términos, sobre todo cuando pensamos en el futuro, lo más importante va por ahí, va por los servicios, entre otras cosas porque Uruguay, por su ubicación, por su tamaño, tiene algunas desventajas para industria, la vieja industria tradicional, pero tiene algunas ventajas para generación de servicios. Y ahí hay áreas de mucho conocimiento, de mucho valor agregado y de mucho empleo, algunas que se están desarrollando y otras que se podrían desarrollar. ¿Por ejemplo? Bueno, mira, primero, para pensar en las estadísticas, si uno mira los últimos 30 años en Uruguay y sumás 3 sectores súper tradicionales que son el agro, la industria manufacturera y el servicio doméstico, esos 3 sectores han perdido casi 20 puntos en la participación en el empleo global. Y esos 20 puntos los han ganado salud y educación, comercio, y lo que se llama servicios a empresas, que es un amplio sector que incluye informática, servicios profesionales, servicios técnicos, que pasó de 30.000 empleos en los 80 a 117.000 empleos ahora. Pero digo, partimos de la base de que ha disminuido la cantidad de fuentes de trabajo en el agro, dijiste, en el servicio doméstico. Sumamos agroindustria y servicio doméstico. Y industria, bueno. Uno podría decirte, digo, simplemente para ponerse del otro lado, para hacer más interesante el intercambio, podría decirte, el agro está claro que no, y ahí después te quiero hacer una pregunta sobre esto, está claro que genera poca mano de obra, precisamente porque se trata de extraer los productos que nos da la naturaleza. En todo caso, sí hay mucha tecnología aplicada, eso nadie lo desconoce, pero digo, básicamente es extraer los productos que nos da la naturaleza y así como están venderlos. Por ejemplo, es importante que la gente tenga en cuenta que Uruguay no exporta ni siquiera pasta de celulosa, que la pasta de celulosa es un producto bastante primario, porque en definitiva el papel se hace en otras partes, ¿verdad? Pero ni siquiera pasta de celulosa, porque en realidad lo que exporta es madera. Uno tiene que pensar que lo que está exportando Uruguay es la madera que entra en la zona franca. Eso es una cuestión administrativa. Bueno, pero la celulosa se produce en Uruguay, es verdad que desde el punto de vista aduanero se considera como si estuviera fuera, pero solo los efectos aduaneros. De todo otro punto de vista, la celulosa es un producto que se produce en Uruguay. Bueno, eso no es un tema menor para los ingresos del fisco, al fisco, ¿verdad? Sí, hay un tema, está bien.
pero a los efectos del empleo, de la generación de empresas que son proveedoras de las plantas de celulosa y demás, es lo mismo. Sí, está bien. El empleo directo e indirecto también es un factor que sí, que aparece cuando viene una inversión de esta naturaleza. Pero digo, básicamente, vamos otra vez. Vale. El trabajo doméstico, que además no es un empleo, no es un empleo de calidad, y capaz que esto suena subjetivo, pero no es un empleo de calidad. Por algo siempre existió una promoción a que la gente se capacite precisamente para que no tener que estar viviendo de cosas tan básicas como el trabajo doméstico, porque además generalmente es mal remunerado. Entonces, No, sin duda, el empleo doméstico es uno de los que se disminuyó, ¿no? disminuyó. Sí, agro, todo lo que es agropecuaria, industria manufacturera y empleo doméstico, que son como los sectores más tradicionales del empleo, esos sumados son los que perdieron casi 20 puntos en el total del empleo total. Y la industria manufacturera, hay poca. Ujú. Entonces, seguramente la causa de la disminución de la captación de empleos de la industria manufacturera debe haber sido precisamente que ha ido desapareciendo a lo largo de las décadas en Uruguay. ¿Es cerrada esta forma de mirarlo? Sí, hay algo de eso. Ha habido una profunda reestructuración del sector empresarial en Uruguay desde la década del 70 para acá, un poco también fruto de distintas estrategias que tuvo el país. Se ha dado que la industria ha disminuido, sobre todo algunas ramas han disminuido y prácticamente desaparecido en el país. La más importante, la textil, ¿no? La textil llegó a tener más de 80.000 trabajadores, y hoy en día es un rubro muy menor. Sin duda hay sectores que han disminuido. Hay otros que también se han transformado, ¿no? Un poco las tendencias de la automatización, y es lo que hoy está pasando en el primer mundo. Ahora Trump, un poco con herramientas un poco pasadas de moda, trata de lograr que la industria vuelva a Estados Unidos, y lo que está pasando, y es el caso de Carrier, una empresa de aire acondicionado que tuvo todo un tema ahí con Trump, es que está volviendo, pero automatiza totalmente los procesos productivos, y entonces prácticamente no genera empleo. Es decir, el empleo industrial más tradicional, que eran la de tareas repetitivas, manuales y repetitivas, es un tipo de empleo que cada vez más se robotiza. Y cada vez genera menos empleo en sí mismo, genera mucho empleo alrededor, en todos los servicios asociados a eso. Es decir, no es para despreciar la industria manufacturera, por el contrario, entiendo que la industria manufacturera es un impulsor de desarrollo muy importante. Hay que ver también cuáles son las condiciones de Uruguay, en qué sectores Uruguay tiene posibilidades realmente de atraer industria. En un contexto en el cual Uruguay no tiene la ventaja de la mano de obra barata, que es lo que tiene China, ¿no? Y los países del sudeste asiático son países que han tenido un desarrollo enorme de la industria manufacturera en base a una sobreexplotación brutal de la mano de obra. Décadas y décadas de sobreexplotación, que lo que permitía era producir barato, y eso le permitió una ventaja durante décadas, que después permitió un aprendizaje tecnológico, y hoy en día las condiciones de vida están mejorando en esos países, todavía son mucho peores que las nuestras, están mejorando, pero después de décadas de sobreexplotación. Entonces no tenemos eso, tampoco tenemos la ventaja de estar cerca de los grandes mercados, ¿no? Los grandes mercados en el mundo, Estados Unidos, la Unión Europea y ahora el sudeste de Asia. Estamos geográficamente muy lejos, pero además estamos lejos en términos de no tenemos acuerdos comerciales que permitan que nuestros productos ingresen con facilidad a esos lugares. Y tampoco tenemos una ventaja tecnológica, que cada vez más es el diferencial. Bueno, por temas históricos, ¿no? de países que han apostado durante décadas y décadas al desarrollo científico, y tampoco tenemos esa ventaja. Entonces, con esas tres condiciones, Uruguay tiene pocas ventajas para hacer un desarrollo autónomo de su industria. Sí tiene posibilidades, por ejemplo, de desarrollar la industria basada en las cadenas primarias, y hablábamos del sector forestal. Nosotros entendemos que la cadena forestal en general, no solo la cadena celulósica, la cadena forestal es una oportunidad muy grande que tiene el país, ¿no? Ya hoy trabajan más de 20.000 personas ahí. Y el valor de la industria forestal, además de esta suerte de crítica que te planteábamos recién, ¿no? De ver por las carreteras del país camiones cargados de madera, ¿qué más? ¿Qué otro valor le podemos encontrar? ¿Por qué hay tanto entusiasmo o tanto afán de parte del Poder Ejecutivo, por ejemplo, de firmar un acuerdo con la finlandesa OPM para que instale su segunda planta en el Uruguay? A ver, por un lado está todo lo que es la cadena celulósica. Ahí hay un tema que es importante tener en cuenta, que es la cadena, la instalación de una planta de celulosa no es solo la planta. Primero tiene que ver con el sostenimiento de toda la cadena forestal. Es decir, hoy en día hay varios miles de personas que trabajan en lo que tiene que ver con las actividades de silvicultura, es decir, desde los viveros y los plantines hasta que el árbol está pronto para ser cortado. Y lo que está claro... ¿Tenés el número exacto? 12.000, creo.
los aspectos primarios, Sí. mira, te lo digo de memoria, me puedo estar equivocando, pero más o menos. O sea, llega a ser un poco más de 20.000 si uno suma la planta de celulosa y las plantas proveedoras, las empresas proveedoras, ¿no? Pero en la fase primaria entiendo que son unas 12.000 personas. No, la pregunta te la hago porque uno siempre tiende a pensar que en todo lo que sea trabajar con las cuestiones de la naturaleza, más allá de los avances tecnológicos, lo decíamos hace un rato, de cualquier manera no es algo que genere una masiva cantidad de puestos de trabajo. No, está bien. Ahí hay varias cosas a tener en cuenta. Uno es que Uruguay, por su dotación de recursos naturales y su población, no necesita generar masivas cantidades de trabajadores. De hecho, hoy en día tenemos 1.800.000 personas dispuestas a trabajar, ¿no? La gran mayoría de ellas trabajando, y además lo que la demografía muestra, es otro de los estudios que hemos hecho, es que de aquí a 10 años va a empezar a caer eso por un tema de envejecimiento de la población. Es decir, Uruguay no es México o Brasil o India, que necesita generar decenas de miles y tal vez cientos de miles de puestos nuevos de trabajo cada año. Está bien, pero hay mucha gente sin trabajo. Está también. bien, sin duda. Ahora bien, venimos de un periodo en el que el desempleo era muy bajo, ¿no? Es decir, ahora porque estamos en un momento bastante complicado. Estos últimos 2-3 años han sido un momento, económicamente ha sido de enlentecimiento muy fuerte de la economía. Pero hace 5 años nadie hablaba del desempleo porque el desempleo no era un problema. Entonces el tema es, y más allá de que ahora es un problema, el tema es cómo generamos oportunidades que impliquen escalamiento de valor, es decir, la posibilidad de generar mayor valor agregado y empleos de mejor calidad. Eso me parece que es lo más importante. Entonces vuelvo a lo forestal. La industria forestal, además de la fase primaria y las plantas de celulosa, que son importantes, sobre todo además por todas las empresas pequeñas y medianas que trabajan para ellas, es importante también la posibilidad de generar otras cadenas complementarias con eso. Por ejemplo, todo lo que se llama el procesamiento mecánico de la madera, que es lo que normalmente los aserraderos, la producción de tablas y sobre todo la producción de nuevos productos de madera. Una de las tendencias mundiales más importantes que se está dando en el mundo es la sustitución de toda una matriz productiva en base a la petroquímica, sustituirlo por productos de base biológica. Y esto tiene mucho que ver, por ejemplo, en la construcción, sustituir los materiales tradicionales por la madera. Hoy en el mundo cada vez más se ven edificios de varios pisos construidos plenamente en madera. En Uruguay todavía tenemos la idea de que la madera es un producto de mala calidad para construir, que las casas de madera son de segunda. La verdad es que, y sobre todo en los países nórdicos, esto es una tendencia muy fuerte, y para hacer eso se requiere mucha industria, es decir, hay que industrializar la madera para mejorar sus cualidades estructurales, para certificarla, para saber cuánto resiste, es decir, para producir lo que se llama productos de ingeniería de la madera. ¿Y hacia ahí va Uruguay? Nosotros entendemos que en eso estamos avanzando. Nosotros vamos a presentar ahora en el mes de mayo un estudio sobre este tema, toda la cadena forestal, y Transforma Uruguay, que es el área de las políticas productivas que se ha formado en este periodo, va a presentar las hojas de ruta para impulsar este tipo de emprendimientos. O sea que aquellos detractores del país forestal están escuchando a un integrante de nuestro gobierno y evidentemente están viendo que su aspiración a que justamente Uruguay deje de ser un país forestal cada vez está más lejos. Sí, yo quisiera escuchar por qué debería Uruguay dejar de ser un país forestal. Lo que nos parece importante es que Uruguay no sea solo un país celulósico, ¿sí? Que complemente esa cadena productiva con otras cadenas, porque además hay sinergias en la complementación. Es decir, los países nórdicos, por ejemplo, o Canadá, que tienen industrias forestales muy desarrolladas, lo que hacen es complementar, y no solo tienen la cadena celulósica, sino que tienen la cadena de procesamiento mecánico de la madera, que se fortalecen entre sí, porque un mismo árbol, hay una parte del tronco que es la de mejor calidad, que se puede utilizar para hacer madera de calidad, y otra parte del tronco y las ramas que se pueden utilizar para celulosa. Para producir la celulosa lo que se hace es deshacer la madera por un proceso químico, entonces no importan mucho las cualidades estructurales de la madera. Entonces, si pueden convivir esas cadenas, es muy importante para las dos, porque se aprovecha mejor todo lo que el árbol produce. ¿Y por qué es tan poco visible? En realidad me adelanté. ¿Hay acciones del gobierno tendientes a abrir las puertas a inversiones que vayan por ese lado? Y ahora sí, porque lo más visible es la acción del gobierno tendiente a montar fábricas de pulpa de pasta de celulosa. En este caso, la segunda de la finlandesa UPM. Sí, ahí hay un tema que es, por un lado, existe interés de grandes empresas internacionales, hay un cambio global.
lo que está pasando en el mundo es que las antiguas plantas de celulosa que estaban en los países nórdicos, estaban en el norte del planeta, cada vez más se mudan al sur por un tema de ciclos biológicos, es decir, acá es mucho más eficiente producir los árboles, porque un árbol que demora 30 años en crecer en Finlandia, aquí crece en 10 años. Entonces, y la tendencia es, la planta de celulosa tiene que estar cerca del monte, porque el transporte del tronco es muy caro. ¿Sí? Entonces, lo que está pasando es que no solo a Uruguay, están yendo a Brasil, a Indonesia, a un montón de países que tienen un clima adecuado, hay inversiones en plantas de celulosa importantes. Uruguay está captando algunas de esas inversiones y bueno, hay intereses de grandes jugadores mundiales, de empresas que están dispuestas a poner miles de millones de dólares. Pero ¿puede el gobierno establecer compromiso frente a un eventual inversor poderoso en cuanto a lo que es nuestro movimiento sindical, los reclamos, las movilizaciones, la eventualidad de ocupaciones, que es una forma de desarrollar el derecho de huelga que consagra la Constitución? ¿Cómo ves ese aspecto del tema? Porque ha estado siempre sobre la mesa. Y supongo yo, vos estás más cerca en la torre ejecutiva, supongo yo que cada planteo que viene en ese sentido cada empresario o cada inversión que potencialmente pueda establecerse debe plantear esa preocupación concretamente, ¿o me equivoco? A ver, yo no estoy específicamente en las áreas de negociaciones, ni participé en la negociación de UPM, ni recibo empresarios, no es nuestra tarea. A ver, ese es un tema que existe. En todo caso, el país ha sido muy claro en cuáles son las reglas de juego en términos de los derechos laborales. Uruguay en los últimos 15 años ha tenido una expansión de los derechos laborales como capaz no había pasado nunca o probablemente desde principios del siglo XX. Esa es una seña de identidad de la fuerza política del gobierno y no hay intención de volver atrás. Lo importante sí es cómo conjugar los nuevos derechos de los trabajadores con también las necesidades de que haya inversión, de que las inversiones sean rentables. Eso es un tema conflictivo porque las relaciones entre trabajadores y empresarios son naturalmente conflictivas, pero digamos, este gobierno ha hecho una opción muy clara por defender los derechos de los trabajadores. Eso, y a ver, hemos asistido al ciclo de más fuerte inversión extranjera en la historia del país con estos derechos laborales que tanto han crecido. ¿Sí? Con negociación colectiva obligatoria, con ley de tercerización, contra las tercerizaciones, con ley, con responsabilidad penal empresarial, todas esas cosas han estado y sin embargo hemos tenido inversión muy fuerte. Perdón, Sí. un breve paréntesis, ¿no? Porque en realidad la ley de responsabilidad penal empresarial fue a fuerza de movilización. Sí, y también. más bien, digamos, por ejemplo, el ministro de Economía no la miraba con simpatía la ley, o por lo menos tal como estaba formulada. También tenemos que decir eso, y es una parte particularmente importante del gobierno, ¿no? Sí, sí, sin duda han existido tensiones, existen permanentemente, porque además nadie tiene la bola de cristal, nadie puede decir esto va a afectar o no va a afectar. Sí hay una intención clara del gobierno de lograr mejores condiciones laborales para los trabajadores y las mejores condiciones para que los trabajadores puedan desarrollar la actividad sindical. Y por supuesto, y eso se ha reflejado en un montón de leyes, que hay discusiones internas y que por momentos hay dudas de si esto colabora o no colabora, sin duda, pero más allá de esa ley en particular, me parece que la forma en que se ha dado el avance de las leyes ha sido muy claro desde 2005 para acá, para esta parte. Y a lo que iba, porque creo que mencionabas algo de UPM, el acuerdo con UPM respecto a este tema es muy claro, que dice que es necesario acuerdos laborales que se reflejarán en la forma de leyes, decretos o convenios colectivos. Y eso refleja, los convenios colectivos han estado en todo este periodo y el gobierno ha impulsado que haya y ha habido, ahora la última ronda cerró por arriba del 90% de acuerdo entre trabajadores y empresarios. O sea que eso, el que haya estado contemplada la posibilidad de que el acuerdo laboral necesario se contemplara en convenios colectivos hace que esté perfectamente en línea con todo lo que se había venido haciendo. ¿Cuál es la dificultad mayor que tiene Uruguay para tener industria alimenticia, ya que tiene tanto para producir alimentos manufacturados, ¿verdad? Miramos nuestra tierra, por suerte, y ha sido bendecida por la naturaleza precisamente por toda la cantidad de productos primarios que surgen que después podrían ser industrializados. Seguramente hay, bueno, por ejemplo, el sector lácteo tiene una industria que está complicada, pero digo, ¿dónde está la dificultad para industrializar esos productos primarios que nos da la tierra y transformarlos en alimentos industrializados que que le han dado trabajo a personas? Bueno, hay varios. Uno tiene que ver
hay dos que ya mencionamos, ¿no? Uno tiene que ver con la estructura arancelaria de los grandes mercados. Es decir, exportar poroto de soja se puede poner en los principales mercados sin pagar aranceles. Exportar productos elaborados a partir de la soja ya enfrenta otro tipo de aranceles, de impuestos, que no es tan fácil colocar. Ese es un primer problema. Y lo mismo pasa en otras cadenas, ¿verdad? Hay un segundo problema que tiene que ver con lo remoto que es el país en términos geográficos y los costos de transporte. Exportar leche en polvo es relativamente sencillo, porque la leche en polvo pesa poco, es decir, es leche deshidratada, y se puede colocar con costos logísticos baratos, se puede exportar a distintos lugares. En un solo viaje van grandes cantidades. Exacto. Exportar helados elaborados, por pensar un producto que implica elaboración y demás, implicaría un costo enorme porque hay que poner en otro tipo de packing que permita que no se rompan, que no se aprieten y que además tiene que ser refrigerado. Entonces, cuando ese helado llega a su destino, probablemente ya le cuesta mucho más competir en precios con productos de otras zonas más cercanas. En fin, tenemos un tercer problema que tiene que ver con ciencia y tecnología. Cada vez más, la posibilidad de colocar productos se asocia al desarrollo científico para mejorar el producto, para generar, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con alimentos. Las tendencias más fuertes actualmente tienen que ver con la utilización de ciencia y tecnología para generar mejores condiciones en términos alimenticios, ¿no? Productos con algún tipo de modificación que permitan que tengan un valor adicional en términos de salud. Eso requiere un montón de tecnología, de biotecnologías, y bueno, el país, sabemos, durante muchas décadas dejó a la ciencia y la tecnología y la educación en general muy postergado. Entonces, tampoco es esa una ventaja. Entonces, hay un montón de déficits importantes. El tema es, bueno, cómo aprovechamos ahora, cómo identificamos algunas áreas donde el país podría tener posibilidades y a partir de eso desarrollamos esas industrias. No es un tema inmediato ni es un tema sencillo, ¿no? Bien. Antes de despedirte, porque me quedé pensando en lo que decías de la comparación que hiciste entre los helados y la leche en polvo, lo que significa el traslado, lo que significa el packing, lo que significa el cuidado durante el transporte, ¿verdad? Pero, ¿por qué no sucede al revés? Por ejemplo, duele, y capaz que tiene una explicación técnica, económica o científica, arancelaria, quién sabe cuál, pero duele ir a la góndola del supermercado y tener que comprar aceite de oliva español porque el nacional, que es muy bueno, es más caro. ¿Por qué pasa eso? Bueno, ahí hay muchas cosas, entre otras cosas que sobre todo la Unión Europea a veces tiene políticas de subsidio a sus productos para que puedan, sobre todo en momentos bajos de precio, para que puedan competir en otros mercados. Sentado, ¿no? en esa misma silla hace pocos días, Conrado Hughes decía que eso es mentira, que eso es un mito, que la Unión Europea no protege a su sector de producción alimenticia, a su sector de productos primarios. Toda la vida. Habría que preguntarle a Conrado Hughes, claro, que se explique. Hay una cosa que se llama la PAC, la Política Agropecuaria Comunitaria, que destina miles de millones de dólares todos los años en distintas formas de subsidio y de protección a la producción primaria, fundamentalmente en la Unión Europea. A veces con fines sociales. A veces con fines sociales. Por ejemplo, sí, para que la gente no deje el campo, que es el problema que está teniendo nuestro sector lácteo. Están envejeciendo los viejos tamberos, sus hijos no están teniendo mucho interés en continuar con el negocio de los padres, se están viniendo a las ciudades a estudiar de repente carreras universitarias y en algún momento van a desaparecer. Sin embargo, en Francia los cuidan como si fuese oro. Sí, absolutamente. Esa política tiene finalidades sociales, tiene finalidades económicas, tiene finalidades estratégicas. Las potencias tratan de, por lo menos una parte importante de su alimentación, tenerla cerca, no depender de alimentos que se producen en el otro lado del océano, en caso de un conflicto. Eso podría ser... Para ser soberano alimentario. Hay un tema de soberanía alimentaria, es decir, hay muchos motivos. Entonces, en fin, eso también juega. Tú justo mencionabas el aceite de oliva. Es una cosa interesante porque es un sector nuevo en Uruguay. En realidad es un sector que ha crecido mucho en Uruguay en los años recientes y que está ganándose de a poco su espacio. Es decir, es un sector en el cual venía con mucha desventaja histórica. Entre otras cosas porque tendemos a asociar que el aceite español es muy bueno y el uruguayo no tanto. Ahí hay cosas que están cambiando también. Bien. Fernando, te agradezco por haber estado con nosotros. Por favor, un gusto. Programa,